Nuestra lectura va a estar en Juan capítulo 13, versículo 1 al 16. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Tome nota, él sabía que su hora había llegado, dice la palabra. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El 2. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. El 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. El 12. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Entonces ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 15. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Me gustó esta versión porque hay unas palabritas ahí actualizadas. Recipiente en la Reina Valera regular dice lebrío. Ya. Fui al diccionario a buscar qué era y me topé que era recipiente, que es una recipiente. Entonces esta es la actualizada, no solamente esa palabra, sino que hay otros términos que también los pone al día. Bueno, solo como forma de información. Todos mis amados hermanos, todos, cada uno de nosotros, en alguna ocasión, en algún momento en nuestra vida hemos pasado por angustias, hemos pasado por penas, hemos pasado por tragedias y de una u otra manera, con la ayuda de Dios, hemos salido adelante. Las pruebas, las angustias causan inestabilidad en las personas, traen desesperación, nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad. Con solo ir al médico, uno ya se pone nervioso. Solamente ver la jeringa para sacarle sangre, a mí me palpita el corazón y me pongo nervioso. Cuando se hace un examen médico, uno está ansioso porque no quiere saber, pero necesita saber los resultados del examen. Y todas esas cosas nos angustian.
nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad. Y muchas veces ni siquiera sabemos, por ejemplo, el resultado del examen, ni siquiera conocemos el resultado. Y nos angustiamos, perdemos el sueño por cosas que nosotros no tenemos control. Pero estamos inquietos, estamos impacientes, nos desvelamos y estamos sin paz, sin tranquilidad por esas cosas, por las pruebas, por las tribulaciones. De una u otra manera salimos adelante con la ayuda de nuestro Señor. Número 1, nuestra paz. Jesús, mejor dicho, muestra su paz y amor a sus discípulos. Jesús en este momento, en este cuadro que describe la Biblia, cuando están a la mesa, y el momento que Él va y limpia, lava los pies, de sus discípulos. En este cuadro, Jesús está en la última carrera, en la última de su vida como persona, como humano. Es la última cena, es la última vez que se va a sentar con sus discípulos, con sus amigos. Y posiblemente va a ser la prueba más difícil que Jesucristo va a enfrentar como humano. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es hombre, 100% hombre. Y las pruebas, las dificultades, la carga, el castigo, los clavos que llevó en la cruz, los vivió en calidad de persona, en calidad de hombre. No usó sus poderes para quitar el dolor que Él tuvo que vivir. Lo vivió en carne viva y en carne propia. No evadió nuestro Señor Jesucristo la responsabilidad de cargar esa cruz e ir al Calvario y dar su vida por cada uno de nosotros. Lo vivió en carne viva, en carne propia. Dice el versículo número 1 que Jesucristo dice que lo sabía todo. Lo sabía todo porque Él es Dios. Lo sabe todo. Él sabía que ahí en la mesa está la persona, está el hombre que lo había traicionado, quien lo va a entregar, pero también porque su poder es infinito. Su sapiencia, su conocimiento es tan grande. Él lo sabe todo. Él ya sabe la prueba que va a llevar cuando lleve esa cruz. Él sabe los golpes que va a recibir, el látigo que va a romper su espalda. Él ya lo conoce todo. Él lo sabe, dice la Biblia, lo sabe todo, lo conoce todo. Si Dios no supiera todo, no fuera Dios, pero Él lo sabe todo. Y en esa calidad, en ese poder, en esa facilidad de saberlo todo, Jesucristo se sienta con sus discípulos en calidad de hombre, pero conociendo lo que viene, conociendo lo que va a suceder. Una cosa que me admira de esta escritura es que vemos a un Jesucristo tranquilo, Jesucristo lleno de paz, Jesucristo lleno de tranquilidad, el hombre que no se atormenta frente a las circunstancias, frente a los problemas. Jesucristo está sereno, aún sabiendo lo que viene adelante, pero Él mantiene la paz, Él mantiene la tranquilidad, Él mantiene la confianza. Repito, sabiendo que el traidor está sentado ahí, sabiendo que va a sufrir el peso de la cruz y que va a llevar una corona de espinas que va a romper su cráneo. Aún así, Jesucristo se mantiene tranquilo, se mantiene en paz y no cae en la angustia. Nosotros nos desesperamos con las circunstancias, con los problemas, con lo que nos está sucediendo. ¿Cómo tomaríamos nosotros, cómo sería nuestra última tarde, nuestra última cena?
Si sabemos que esa va a ser la última vez que nos vamos a sentar a la mesa con alguien, que vamos a platicar con alguien, que posiblemente el día de mañana ya no vamos a estar ahí y no vamos a estar, y solamente los que quedan van a experimentar un vacío porque ya no estamos ahí. ¿Cómo tomaríamos nosotros estando en el punto, estando en ese momento final? Nos angustiaríamos, nos preocuparíamos, saldríamos corriendo a la iglesia, buscáramos a alguien con el que tenemos que arreglar cuentas, nos pondríamos a cuentas con Dios o con alguien. Pero ¿cómo sería nuestra vida? Serían esos últimos minutos sabiendo que no va a haber un mañana. Jesucristo se mantuvo tranquilo. Jesucristo se mantuvo en calma y se mantuvo en paz. Podemos contemplar la paz de nuestro Señor Jesucristo aún en las tribulaciones. Y es por ello que la Biblia, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos enseña a que debemos poner nuestra confianza en Dios, que debemos de poner nuestra esperanza en Jesucristo, quien nunca falla, quien nunca promete y no cumple, sino que Él promete y cumple. Y todas nuestras cargas pueden ir sobre de Él, que Él puede con todas. Hay millones y millones de personas en el mundo, y aunque cada uno tenga 1000 necesidades, Dios tiene poder para resolver y para escuchar cada una de ellas, porque su poder no tiene límite, su poder es ilimitado. La paz que Dios da, la paz que Dios nos da es una paz incomprensible en muchas ocasiones. Dice Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os la doy, no como el mundo. Él nos la da y es una paz perfecta, en muchos casos incomprensible. El mundo y las personas, mis amados, tiemblan ante los problemas, ante las enfermedades, ante las malas noticias, ante la economía, ante las cosas que no pueden cambiar. Pierde uno el balance, se atormenta. Quiere a Dios que aprendamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo y que los problemas que vamos a vivir, porque no podemos evitarlos. Vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo lleno de maldad, en un mundo imperfecto, donde vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir tribulaciones, pero quiera Dios que nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús, porque Él tiene poder para sacarnos adelante, Él tiene poder para ayudarnos en cualquier situación que nosotros nos encontremos. Lo único que tenemos que hacer es levantar la mano, levantar un clamor y pedirle al Señor: socórreme, ayúdame, porque no puedo más. Y Él, en su misericordia, en su infinito amor, nos va a tender la mano. Lamentablemente vamos a tener dificultades. Jesús, mis amados, está con cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Él se fue de este mundo, pero dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no tiene tiempo, no tiene límites, no lo detienen las paredes. Él puede estar así como está con nosotros en este preciso momento. Está con los hermanos en Rusia, está con los hermanos en China, está con los hermanos en España, está en todos lados, porque su poder es ilimitado. Entonces Jesucristo se va, pero deja el Espíritu Santo para que Él esté con cada uno de nosotros, y su poder es tan grande que Él puede ministrar a cada uno individualmente. Así que el Espíritu de Dios no tiene límites. Yo creo que la última referencia que tenemos, o al menos en mi mente, es la crisis que vivimos durante la pandemia. Era una crisis mundial, individual, familiar. Allá estamos en casa sufriendo, y cada uno individualmente, pero fue una tragedia, fue una crisis que abarcó a todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, se salvó de esta prueba. Muchos caímos en desesperación durante el tiempo de la pandemia, caímos en angustia frente a lo desconocido, porque era algo nuevo, era algo que no sabíamos qué está sucediendo. Las noticias amarillistas siempre nos dan la peor parte, y cuando uno escucha las noticias, uno se
atormenta más porque está escuchando malas y malas y malas noticias. Entonces, en ese tiempo las noticias eran lo peor, muertos por aquí, muertos por allá, otro que lo están quemando porque ya no hay funerarias, y muchos caímos en esa angustia de no saber lo que va a suceder, y como que nuestra fe un poquito tambaleó por ahí. En esos días, la esposa de un hermano fue a la tienda. En esas semanas, cuando comenzó la pandemia, fue a la tienda y fue a comprar sus cosas, pero cuando llegó a casa, llegó a la casa con cajas de agua, muchas cajas de agua y papel higiénico. Y dice el esposo, bueno, dice, fuiste a la tienda, dice, pero ¿y todo esto qué es? Porque la hermana bajando y bajando cajas de agua y paquetes de papel higiénico. No ibas para esto, pero la hermana regresó con esas compras. Terminando de bajar las cosas, y le pregunta al esposo, ¿y qué te dio por comprar todo esto? Y dice la hermana, lo que pasa es que miré que todo el mundo estaba comprando agua y comprando papel higiénico, entonces dice ella, yo pensé se va a terminar y yo también compré. Digo esto porque nos afecta lo que las demás personas hacen. Si nuestra confianza, si nuestra fe no está puesta firme en Dios, nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por lo que otros hacen. Y muchas veces esas personas no tienen la guía del Espíritu Santo, no tienen la guía de Dios, y nosotros caemos también y somos afectados por las decisiones y por las cosas que otros hacen. Vamos haciendo lo que las demás personas hacen, porque no conocemos y porque no sabemos. Muchas veces el mismo creyente es arrastrado por la desesperación de este mundo. Cuidémonos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente de no caer en situaciones como esta, porque solamente nos van a arrastrar y nos van a hacer perder la paz. Pero regresando al tema, Jesús, aún sabiendo lo que venía, Él se mantuvo tranquilo, Él se mantuvo en paz. Recordemos, en la última noche, y Jesús eligió en esta última noche para estar con el grupo que Él amaba, para estar con el grupo con que Él había estado estos 3 años y días. Sabiendo que es el último día que Él va a estar en medio de ellos, decidió estar con los que Él amaba y también con los que le amaban a Él. En Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice de la siguiente manera, dice, hablando de Jesucristo, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese tiempo hubo tiempo de aceptación, hubo tiempo de rechazo. Hubieron muchas personas que le rechazaron, hubieron muchas personas que rechazaron su mensaje, y lo rechazaron porque Jesús era el hijo del carpintero. Pero hubieron muchas personas que aceptaron su mensaje, aceptaron la sanidad y aceptaron la bendición que traía de parte de Dios. Al igual que hoy día, muchas personas siguen recibiendo, siguen aceptando el regalo que viene de parte de Dios, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que le reciben, aunque hay otros que también le rechazan. Pero Dios tiene el corazón más grande que pueda existir, y Jesucristo es la prueba. Jesucristo es la prueba del amor de Dios, porque Dios se hace carne, se hace persona para habitar en medio de la humanidad, para probarnos el amor que Dios tiene por la humanidad. Así que no es tarde, hoy día es el día de salvación, hoy día es el día de esperanza. Los brazos de nuestro Señor Jesucristo todavía están abiertos, todavía están recibiendo a las personas que quieran arrepentirse de su mal camino y decir, yo me entrego a Cristo y decido cambiar mi vida de una vez y por todas. Los brazos de nuestro Señor Jesucristo todavía están abiertos. Y como dice la palabra, como dice el texto, que Él amó, dice, los amó desde el principio hasta el fin. Y ese fin
todavía no ha terminado, todavía es un verbo que es continuo, porque no ha terminado. La última llamada va a ser cuando Cristo regrese, cuando ya no haya esperanza, pero por el momento todavía las puertas están abiertas, todavía hay esperanza de acercarnos a Cristo Jesús, rendirnos y decirle que perdone nuestras faltas y que perdone nuestros pecados. A los suyos vino, no le recibieron, pero los que creen en su nombre nos dio la oportunidad de ser hechos sus hijos. Gloria a Cristo. Jesús, mis amados, estuvo con los suyos hasta el último día, aunque estos últimos, sus amigos, después lo traicionarían. El Maestro estuvo con ellos hasta el último momento. Número 2, una muestra de humildad. Lo que continúa en el capítulo es una muestra de humildad de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios, quien siendo Rey, quien siendo Señor de señores, el dueño del universo, el dueño de la tierra, el dueño de todo lo que existe, de lo visible y de lo invisible, se identificó como siervo. Dejó todo, absolutamente todo lo que tenía y se presentó a este mundo en calidad de servidor. Cuando usted va a un restaurante elegante, usted mira a la persona que está sirviendo y por lo regular trae una toalla en su brazo. Y lo que está diciendo la persona cuando tiene esa toalla en el brazo: yo le voy a servir, estoy aquí para atenderle, pida lo que quiera, que yo lo voy a atender. Jesucristo lo dejó todo, absolutamente todo, y se puso el traje de siervo, de servidor, discúlpeme la expresión, de sirviente. Se despojó de todo nuestro Dios. Para servirnos, aún sin merecerlo. Él lo dejó todo para servirnos a nosotros, para servir al mundo. Toda su vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ha sido una vida de entrega, ha sido una vida de servicio, ha sido una vida de sacrificio, por servirnos a cada uno de nosotros. En los países del Medio Oriente, eran los esclavos, imagínense, eran los esclavos los que estaban en la entrada de la puerta de los hogares, los que limpiaban los pies de las personas. Era el empleo, el trabajo más humilde, más sencillo que alguien pudiera aspirar, o el esclavo que no tenía derecho. Entonces estas personas eran puestas en la entrada de la puerta de la casa del dueño, del anfitrión, y eran los que se encargaban de limpiar los pies de las personas que llegaban de visita o de los invitados. Cristo Jesús se pone en ese lugar como calidad de esclavo en esa noche que lavó los pies de sus discípulos. En tiempos antiguos, específicamente en los tiempos bíblicos, las personas caminaban grandes distancias. No habían los medios de transporte que nosotros conocemos hoy día. Las calles por las cuales caminaban eran calles de tierra, y las sandalias que usaban o el calzado que llevaban se llenaban de polvo, se llenaban de tierra, y combinado con el sudor del cuerpo de las personas se hacían sucios. Y no sé cuántos en sus países, en nuestros países, tuvieron la oportunidad de vivir en lugares donde no hay asfalto, donde las calles son de tierra. Y aunque tuviera zapatos cerrados,
el polvo, la tierra buscaba la manera de meterse dentro. Y cuando se quitaba el zapato, se quitaba el calcetín, había polvo. Y peor si sudaba allá adentro el piecito, hasta olía feíto. En esos tiempos era difícil, no había las facilidades, los medios con los que nosotros contamos acá. Pero todavía hay países en subdesarrollo que todavía están viviendo esta situación, porque no tienen los recursos. Todavía hay personas que no tienen, gracias a Dios, nada, porque nosotros tenemos zapato y tenemos calzado, pero hay muchos que todavía no lo tienen. En los hogares, en las casas, los dueños de casa o anfitriones tenían a alguien que se encargaba de lavar los pies de las personas que llegaban de visita. No era un trabajo muy agradable lavar los pies sucios y malolientos de alguien. Esto se consideraba un trabajo muy humilde y muy sencillo. El lugar donde estaba la reunión de los discípulos, los apóstoles y Jesucristo, no dice la Biblia a quién pertenece el lugar. Era el aposento alto, pero no dice a quién pertenece. Entonces, nadie de los discípulos tomó la iniciativa de pararse en la puerta con una toalla y con un recipiente de agua y decir, bueno, les voy a lavar los pies. Pásele, yo le voy a lavar los pies. Nadie, absolutamente nadie. Todos se metieron, se fueron a la mesa y a comer y nadie se animó a limpiar los pies. Las mesas no eran como las mesas típicas que miramos en la película o en las fotos, o como las que usamos en casa, como las que están ahí atrás, donde las personas se sientan y los pies quedan abajo y nadie se preocupa. Uno hasta tiene la mala costumbre de quitarse el zapato porque nadie lo está mirando. En ese tiempo no, eran mesas pequeñas, casi a nivel del piso. Entonces, imagínense, están sentados allá abajo y los piecitos quedan exhibidos. Están exhibidos. Entonces, imagínense el cuadro, aquel montón de piecitos malolientes y sucios por el polvo y por el sudor. Y Jesucristo toma la toalla, se la pone en la cintura, busca un recipiente de agua y empieza a lavar los pies de cada uno de los discípulos, incluyendo Judas. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo humildad, nos enseña sencillez y humildad, siendo el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios grande. Él se bajó a lo sumo, y cuando está haciendo la limpieza de los pies, no es que está parado, no, está arrodillado delante de los discípulos. Pasan todos los discípulos, ya les lavó a todos, y ahora viene Pedro, y dice Pedro, no, a mí no me vas a hacer eso. No es que no es que ellos querían hacer el trabajo sucio de limpiar los pies, porque anteriormente habían tenido un problema, de ellos querían saber quién era el mayor, quién es el jefe del grupo. Y Jesucristo les dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el que sirve, tiene que ser el más pequeño, ese va a ser el mayor. Pero ninguno de ellos se ofreció en ese momento a lavarle los pies a los demás. Cuando miraron que Jesús lo está haciendo, como que les dio un poco de resentimiento o de molestia, o les dio vergüenza porque el maestro lo está haciendo. Y Pedro dice, no, a mí no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y cuando Cristo le dice, si yo no te lo lavo, esto no lo entiendes ahorita, pero si yo no te lo lavo, no vas a tener parte conmigo. En ese momento Pedro se asusta y dice, no, yo quiero tener parte. Entonces no solamente lávame, sino que lávame la cabeza, báñame completamente, porque yo quiero pertenecer, yo quiero ser tuyo. Pero Pedro no había entendido. Los discípulos no habían comprendido todavía el ministerio que Jesucristo está introduciendo, está enseñando, porque ellos pensaban que era un ministerio de servicio, pensaban que era un movimiento de poder, donde los demonios se sujetan, donde los enfermos son sanados, donde hay liberación, y que iban a ser famosos. Y
el verdadero evangelio, el verdadero servicio, el verdadero ministerio es servir a las personas. El que ministra es como el que sirve. No era, ellos están pensando que vamos a ser famosos, nos van a obedecer y vamos a ir aquí, vamos a ir ahí, vamos a ser famosos. No, Jesucristo les está enseñando que lo que van a hacer es servicio. Es servicio. Muchas veces tenemos el servicio como mal interpretado, porque pensamos que es de fama. No, ministerio es servicio, es servir a los demás. Servir sin esperar nada a cambio, sin esperar nada en respuesta o por el trabajo hecho. Ese es el servicio verdadero. Eso es lo que Jesucristo está estableciendo cuando Él enseña a sus discípulos a servir. Ellos lo tenían todo trastornado, pero Jesucristo les enseña humildad y les enseña el servicio. Les enseña el servicio. En este momento de la cena, nadie de los discípulos tomó la toalla y el recipiente de agua para lavar los pies de los demás, porque era un trabajo humilde, un servicio aquí muy, muy bajito. Las acciones de Jesucristo siempre han sido de servicio, desde que nació hasta que llegó a la cruz del Calvario, y todavía sigue trabajando, sigue intercediendo por nosotros. Un trabajo infinito para nunca terminar. El Dios, imagínense, el Dios de los cielos toma la toalla y el recipiente y lava los pies de aquellos que están sucios. Voy a saltar un poquito acá. Número 3, muestra de santidad. Cuando los discípulos ven a Jesús que está lavando los pies de los demás, algunos de ellos posiblemente se sintieron mal, pero nadie dijo, pásamelo, yo lo voy a hacer. Pareciera que las palabras que Jesucristo dice a Pedro son palabras fuertes. Y Jesucristo sabía que Pedro era una persona dura, porque en más de una ocasión a Pedro le habla un poquito fuerte. Pero Jesucristo sabía que Pedro aguantaba, Pedro podía con esas palabras con que Jesucristo le hablaba. Tal vez si se lo hubiera dicho a otro, si se lo hubiera dicho a Juan, a Mateo, tal vez se desmaya del susto, pero no, Pedro era una persona fuerte, de carácter fuerte, y podía soportarlo. Y en esta ocasión le dice, si no te lavare, dice, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, Jesucristo le dice, si yo no te lavare, no tendrás comunión conmigo. Fue lo que Jesucristo le estaba diciendo. Hay una diferencia entre unión y comunión. Podemos estar en unión con Cristo como uno de los suyos por medio de la fe, pero no necesariamente tener comunión con Él, ya que el pecado puede interrumpir nuestra comunión con Él. Hay una pequeña diferencia entre unión y comunión. El pecado nos aleja, el pecado nos separa y rompe la comunión con Dios. Hay otra diferencia también entre lavar y limpieza. Cristo hace una importante distinción entre lavar y limpieza. El versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Esto es lo que dice en el versículo 10 de la porción que leímos. En estos tiempos, en los tiempos bíblicos, mucha gente usaba baños públicos para asearse, pero mientras caminaban por las calles polvorientas, los pies se volvían a ensuciar. Al llegar a casa de regreso, después de tomar su ducha, no tenían que bañarse de nuevo, lo único que tenían que hacer es lavarse los pies. Y eso es lo que le dice Jesucristo a los discípulos, no, ustedes ya están limpios, no tienen que bañarse o limpiarse todo, solamente los pies. El creyente, mis amados, el creyente está lavado completamente. En el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él perdona todos, absolutamente todos nuestros pecados y no nos culpa jamás de nada que hubiéramos hecho. Pero estando en este mundo y por nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a fallarle,
tendemos a pecar. Entonces son esos momentos cuando uno le falla al Señor que uno tiene que recurrir, uno tiene que ir de nuevo a Cristo, uno tiene que ir de nuevo a Dios, arrepentirse y pedir perdón. No tiene que aceptar de nuevo a Cristo como su Señor y Salvador porque ya le aceptó, porque ya le recibió, pero sí tenemos que pedir perdón por esos pecaditos, entre comillas, que cometemos de vez en cuando, pero los cometemos. Dice Tito 3, 5 y 6, dice así: nos lavó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Cristo, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, Él ya nos lavó completamente. Los pies son es símbolo de limpieza. Lo que está haciendo Jesucristo acá es limpiando los pies, no solamente por higiene, pero también para perdón de pecados, para santificarlos. Pero bien dice antes la Biblia, el que ya recibió a Cristo como su Salvador, no tiene otra vez que recibirle de nuevo, pero sí pedir perdón por los pecados cometidos. Y de esa manera se restablece de nuevo la comunión con Dios. Porque podemos estar unidos al Señor, podemos estar unidos, pero la comunión es más íntima. La comunión es más íntima. Cuando tomamos la Santa Cena, fíjese, cuando tomamos la Santa Cena, este es símbolo de comunión y así le llamamos, ¿no? La comunión. Y es el tiempo de pedir perdón, de arrepentirse y restablecer esa comunión, esa hermosa y bella comunión con nuestro Señor de nuevo. Primera Juan 1, 7 y 9 dice de la siguiente manera: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos, absolutamente todos, pecamos porque somos humanos. Y Jesucristo nos reconcilia con Dios a través de su Espíritu Santo. No existe media vez, una vez que pidamos perdón. Y el problema es dejar las cosas a medias, dejar el pecado a medias y no confesarlo con Dios. Pero si lo confesamos, Él es más que fiel. Él es más que fiel para perdonarnos. Terminamos con esto. En otras palabras, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos limpia completamente, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, constantemente tenemos que pedirle perdón por los pecados que cometemos, pero no tenemos que aceptarle de nuevo. Ya lo hicimos una vez y está bien, ¿no? A menos de que nos vayamos al mundial y tenemos que reconciliar con Él. Pero si estamos en la iglesia y nos equivocamos ahí de vez en cuando, casi todos los días, pidámosle perdón. Pidámosle perdón. Cuando confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, tenemos comunión de nuevo con Él. Ya sea que necesitemos solamente una lavadita de pies, o que tenga el Señor que bañarnos de nuevo, no importa, las dos opciones están disponibles, porque a Dios no le pesa, no le cuesta otorgarnos perdón. Para Él esto no es imposible. Entonces, cualquiera que sea la necesidad, ya sea solamente pequeñita como una lavadita de pies o baño completo como dice Pedro, estemos dispuestos y vayamos delante de Cristo, que Él en su amor y en su misericordia nunca jamás
nos va a rechazar. Este tiempo que vivimos, el tiempo de Semana Santa y todos estos eventos que vienen, sí, todos estos eventos que vienen, las personas con que están más sensibles, ¿no? Desafortunadamente hacen ritos que ni siquiera están cerca de acercarse a Dios. Que Dios tenga misericordia. Pero cualquiera que sea la necesidad, si hay alguien que nos está viendo allá a través de la pantalla que necesita el perdón de Dios, acercarse a Cristo, este es el día de salvación. Si nomás necesitas un poquito, Él tiene bastante. Si nomás necesitas arrepentirte de un par de pecaditos, Él te perdona. Y si necesitas arrepentirte de toda la vida, Él te puede perdonar, porque es amor y es misericordia. Gracias. Ay, qué rico. Tomemos un minuto. Señor Dios, grande, poderoso, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor abnegado, por haber dado tu vida por nosotros, por ese sacrificio, también por haber dejado tu trono y vivir entre nosotros como calidad de siervo. Aun sin nosotros merecerlo, tú diste tu vida por nosotros. Perdona por favor nuestras faltas, perdona por favor nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes, nuestra a veces negativa manera de proceder. Perdónanos, Señor, perdona nuestras debilidades y acércanos, Señor, cada día más a ti, Señor. Queremos seguir el ejemplo tuyo, Señor, de ser humildes, Señor, de ser sencillos y ser humildes como tú lo eres, Señor. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu servicio, Señor, y por dar tu vida en rescate nuestro, Señor. Te pedimos perdón una vez más, que nos limpies y que restablezca, Señor, la comunión contigo. Gracias, Señor. Amén. Amén.